Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y os doy la bienvenida a una nueva clase de nuestro máster en visualización arquitectónica y entornos VR con Unreal Engine 5. En esta clase, primeramente os vamos a mostrar el proyecto que vamos a elaborar en nuestro máster, que sería este proyecto de aquí, como veis. Es esta vivienda unifamiliar, la cual ya tenemos aquí preparada, modelada y naturalmente compartiremos con todos vosotros para que podáis utilizarla como base y para poder seguir correctamente cada una de las clases. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta al trabajar en nuestro software de modelado, en mi caso, estamos trabajando en Cinema 4D, que es el software de modelado que utilizamos habitualmente, pero podría ser SketchUp, podría ser 3D Max, podría ser Rhino, podría ser Archicad, podría ser Revit, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier software 3D que estéis acostumbrados a utilizar, podéis generar y realizar vuestro modelado y desde allí llevárnoslo directamente hacia Unreal Engine. Pero una cosa es súper importante que tenemos que tener muy en cuenta, que es lo siguiente. Es decir, nosotros cuando trabajamos con nuestro programa de modelado, tenemos que tener en cuenta una cosa, que es la escala del proyecto, es decir, con qué unidad de medida estamos trabajando, ¿vale? Como Unreal Engine trabaja en centímetros, para que no tengamos ningún problema de escala a la hora de exportar directamente nuestro modelado desde nuestro software de modelado hacia Unreal Engine, tenemos que comprobar que estemos trabajando también en centímetros. Como veis aquí en Cinema 4D lo estamos haciendo correctamente. Otro tema súper importante que tenemos que tener en cuenta, no solamente al trabajar con Unreal Engine y nuestro software de modelado, sino que en general al trabajar en 3D, es que tenemos que intentar tener los archivos y el contenido de nuestro proyecto lo más organizado posible. ¿Por qué? Pues porque después, cuando nos llevemos la información hacia Unreal Engine, pues nos sea sencillo el saber dónde está cada objeto, dónde lo podemos encontrar, qué material tiene adjudicado, etcétera, ¿vale? Entonces eso es algo que sí que tenemos que darle mucha importancia, sobre todo pues para poder tener un flujo de trabajo lo más optimizado posible, en el sentido de que en un momento determinado, de una forma muy rápida, podemos saber qué objetos no hemos exportado todavía, cuáles ya están exportados, o qué tenemos que reimportar, o qué tenemos que modificar, ¿vale? Entonces, nosotros en un principio lo hemos, como veis aquí, tenemos en Cinema 4D, tenemos está todo organizado de forma en carpetas, como veis, y entonces yo lo tengo, pues por ejemplo, ground sería nuestro terreno, como veis, lo puedo apagar si queréis. Por ejemplo, lo que son los suelos, los tenemos aquí. Lo que es la parte de la terraza la tenemos aquí. Lo que es la parte de la piscina lo tenemos aquí. Entonces, como veis, de una forma aquí tengo lo que son la parte estructural, los pilares, las ventanas. Es decir, que realmente lo tengo todo bastante bien separado para, de alguna forma, cuando nosotros nos llevemos esto hacia Unreal Engine, me sea muy sencillo el poder encontrar un objeto o poder modificar un objeto o borrar un objeto o lo que sea, ¿vale? Entonces esto es algo súper importante, pero como decía, en general, cuando trabajéis con cualquier software 3D. Aquí naturalmente, aquí tenemos los diferentes objetos, como veis, las vigas, aquí, o por ejemplo en el área de piscina, pues lo que es el agua, lo que es la piscina, lo que es el fondo de la piscina, lo que son las escaleras de la piscina, etcétera, ¿vale? Lo tenemos todo bastante bien organizado, bastante bien separado, digamos, por elementos constructivos. Mucha gente también podría decir, oye, ¿lo puedo organizar de otra forma, no por elementos constructivos? Pues quizás lo podríamos organizar también
pues con layers, por ejemplo. Para quien trabaja con un software BIM, como puede ser Archicad o puede ser, por ejemplo, Revit, pues a lo mejor les es más interesante el poderlo organizar por layers, pues el layer viga, el layer forjado, el layer, por ejemplo, pilar, el layer ventana, el layer puerta, etcétera, ¿vale? Eso ya queda un poco a vuestra libre decisión, pero como decíamos, intentarlo siempre tener lo máximo, lo mejor organizado posible para que en cualquier momento podáis encontrar, digamos, los elementos constructivos de una forma rápida y de una forma organizada. Otra cosa también que nosotros le damos mucha importancia es que ya, por ejemplo, en el software de modelado ya le hemos aplicado, digamos, los correspondientes materiales para que nosotros cuando nos llevemos nuestro modelado hacia Unreal Engine, pues ya los objetos tengan un material adjudicado y nosotros lo único que vamos a tener que hacer es sustituir, digamos, el material que hemos importado desde nuestro software de modelado, pues por el material que hemos trabajado de forma más detallada y mejor definida dentro de Unreal Engine. Entonces veréis que es muy sencillo después el poder cambiar y el poder sustituir un material por otro. Otro tema muy importante que tenemos que tener en cuenta es el mapeado de nuestra textura y el tiling que tienen nuestras texturas. Lo que aconsejamos siempre es que lo tengáis siempre mapeado y con un tiling siempre de 1 por 1, ¿vale? De 1 metro por 1 metro. ¿Por qué? Para que después nosotros cuando nos lo llevemos a Unreal Engine nos sea muy sencillo que el mapeado nos funcione directamente. Es decir, nosotros vamos a trabajar siempre allí con texturas, con tiling 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 en esa dimensión, ¿vale? En esa dimensión y entonces para nosotros va a ser muy sencillo poder aplicar las texturas en cualquier objeto y que nos funcione perfectamente, claro. Tenemos que tener siempre en cuenta que cualquier objeto lo tengamos así, es decir, no de repente, por ejemplo, el terreno lo tengamos con un tiling 1 por 1 y luego, por ejemplo, la fachada la tengamos en un tiling 3 por 2, ¿no? Entonces ya nos complica un poco a la hora de poder generar las texturas correctamente y de aplicarlas perfectamente. Nosotros también, además, aquí en Cinema 4D, digamos que la proyección de la textura la aplicamos, como veis, de una forma cúbica, una longitud 100%, que sería, digamos, el tiling en proporción 1 por 1. Si nosotros, por ejemplo, dijésemos, no, pues yo quiero un tiling 2 por 1, pues le daríamos, por ejemplo, aquí y veis que ahora la textura es más alargada en esta dirección que en esta otra, ¿no? Pero lo importante es poderlo tener siempre en un tiling con una proyección cuadrada 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, para que después en Unreal Engine todo eso se nos facilite a la hora de trabajar con materiales. Volviendo un poco atrás al tema de materiales, también es algo importante que comentemos que naturalmente cuando tenemos un objeto que solo tiene un material, digamos aplicado, digamos que en Unreal Engine cuando nos llevemos ese objeto hacia allí, va a tener un ID, o el ID va a ser, digamos, el identificador del material que tiene aplicado ese objeto, ¿vale? Como solo va a tener un material aplicado, pues tendrá un único ID, ¿vale? Y si nosotros queremos cambiar ese material por otro material diferente, pues simplemente lo que vamos a hacer es sustituir el material que tenemos dentro de ese ID. Pero eso ya lo veremos cuando nos llevemos el proyecto hacia Unreal. Pero lo que quiero explicaros, por ejemplo, si yo ahora aquí genero, por ejemplo, un objeto, lo voy a decir, por ejemplo, de 4x4x4, y nosotros, por ejemplo, le aplicamos ese material y le decimos que nos lo mapee de la misma forma que habíamos dicho antes, por ejemplo, de 4x4. Entonces, tenemos ahora mismo un material aplicado y ese material directamente va a tener un único ID. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiésemos que este objeto tuviese diferentes materiales? Entonces, en nuestro caso, pues lo haríamos editable,
nos iríamos aquí a este polígono y a este otro y le aplicaríamos, por ejemplo, ese material, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, aquí arriba donde tenemos el cubo, pues ahora tenemos un material de césped aplicado a varias partes del objeto y otro material, en este caso de madera, a otras partes del objeto. Entonces, como veis, nos ha creado aquí, digamos, dos materiales que cuando nosotros nos llevemos ese objeto hacia Unreal Engine, al tener dos materiales va a tener dos IDs. Entonces, un ID va a ser para las partes que tengan aplicado, por ejemplo, el material de césped, y otro ID va a ser para las otras partes donde tengamos el otro material aplicado. Entonces, eso es muy importante en el sentido de que de esa forma nos va a ser muy sencillo el poder modificar, el poder adaptar y el poder ajustar diferentes materiales, por ejemplo, dentro de un mismo objeto. Entonces, como veis, estos son algunos de los temas importantes a tener en cuenta antes de llevarnos nuestro proyecto hacia Unreal Engine. En la próxima clase vamos a ver todo el tema de los canales UV. Os voy a explicar qué son los canales UV y por qué los necesitamos, y también la importancia de colocar de forma correcta, de referenciar de forma correcta el pivote de cada objeto para que después en Unreal Engine nos sea muy sencillo el poder modificarlo, escalarlo, desplazar el objeto sin ningún tipo de problema. Esperamos que os haya gustado esta clase. Como siempre digo, si tenéis alguna duda, por favor entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Sin más, me despido y nos vemos en la próxima clase. Adiós.